Bueno, buenas tardes. Os agradezco a José Luis las palabras de agradecimiento hacia mi persona y por un lado también agradecer a la CRIAN que ha colaborado en la financiación para permitir llegar aquí a Concepción y conoceros a vosotros, ¿de acuerdo? O sea que podéis sentir importantes, ¿eh? Y yo también. Entonces mi charla va a versar pues sobre una serie de investigaciones que llevamos en marcha en Almería, ¿eh? Y os voy a presentar rápidamente pues el esquema. El esquema es hablar un poquito de la influencia del agua subterránea y superficiales, ¿eh? En ecosistemas dependientes del agua subterránea, si los ponemos un poco más académicos, y lo que voy a hacer va a ser pues, poner un par de ejemplos para ver qué procesos se pueden identificar, ¿eh? Pero insisto, sobre todo desde el punto de vista hidrogeoquímico, ¿eh? Y al final, pues 4 consideraciones finales, ¿eh? Aquí hay 2 imágenes de nuestro entorno. La de la izquierda es la del río Andarás. Esto es un río en Almería, ¿de acuerdo? Cuando lleva agua, otras veces no lleva agua. Y esto es un humedal costero. Entonces, mi charla va a versar sobre ese tipo de... hasta qué punto el agua subterránea pues, influye sobre este tipo de ecosistemas, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, lo que voy a tratar es hablar un poco de la experiencia que tenemos en el grupo de investigación en relación con esa línea de investigación, de interacción o identificación entre aguas subterráneas y superficiales, ¿eh? Y me voy a centrar fundamentalmente en el uso de herramientas hidrogeoquímicas, pues ¿para qué? Para identificar esa interacción, esa influencia, ¿eh? Teniendo en cuenta 2 factores importantes, ¿eh? Que sí me interesa resaltarlos, puesto que nuestro entorno es muy distinto. Por un lado, que el agua superficial y subterránea tiene una gran variabilidad en el sureste de España, veremos ahora por qué. Eso ayuda también a que estas herramientas hidrogeoquímicas se puedan pues, utilizar o puedan ser útiles, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el hecho de que haya también acuíferos, materiales acuíferos con diferente litología, carbonatada y detrítica. Es cierto que son 2 condiciones muy distintas a lo que tenéis en este entorno, ¿de acuerdo? Tanto desde el punto de vista climatológico como desde el punto de vista de los materiales, ¿eh? La primera cuestión es situarnos. O sea, Almería, yo vengo desde el sureste de España, en un entorno mediterráneo, entonces es un entorno semiárido. O sea, allí las precipitaciones en Almería pues, están en torno a 250 300 milímetros año de media. En las zonas más altas, 400 500 milímetros. O sea, en definitiva, que llueve, bueno, pues llueve lo que llueve. Para mí me parece normal, pero entiendo que es fácil de pensar que la lluvia es muy reducida, ¿eh? Esta es una imagen general de Almería, la ciudad de Almería. Y yo voy a traer, los 2 ejemplos son ejemplos muy distintos, pero en zonas muy cercanas. Voy a tratar en la cuenca del río Andarás para ver un poco cómo se puede trabajar, cómo se pueden conocer esa interacción agua superficial y subterránea en un río semiárido, un río efímero, un río singular, y después voy a poner un par de ejemplos asociados a humedales costeros interiores, ¿eh? Todo eso está unido por la zona central, que es Sierra de Gádor. Para ver un poco la geología, todos sois, o la mayoría sois estudiantes de geología, ¿no? Pues seguro habéis hecho cortes geológicos. Yo también soy geólogo. Pues lo mejor de ver una zona es hacer un corte geológico. Pues este sería un corte transversal desde Sierra Nevada, que es la elevación más montañosa de la península ibérica, tiene 3.700 metros, 4.000 y algo, muy poco. Después tenemos aquí, en esta... Aquí tendríamos lo que es Sierra de Gádor, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la zona del Campo de Elías. Entonces, nuestra zona, la zona que yo voy a contar está en esos 2 puntos. Entonces, es importante tener presente qué es lo que une a todas estas 2 zonas. Pues justamente este macizo, que es Sierra de Gádor, que llega a tener hasta 2.000 metros de altura y que está compuesto, ¿por qué? Por materiales carbonatados. Caliza y dolomías, que es un buen acuífero por porosidad. De hecho, desde el punto de vista hidrogeológico, ese es el nexo de unión entre el río Andarás, que circularía por aquí, y los humedales costeros que tenemos aquí en esta llanura costera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si el planteamiento es ver hasta qué punto influyen las aguas subterráneas sobre las superficiales, lo primero que hay que saber es un poco si hay aguas subterráneas, ¿eh? Una visión así rápida de la geología, vemos que un mapa geológico con numerosas fracturas, aquí la actividad tectónica es muy importante, de hecho, esto que veis aquí en la zona del río Andarás, pues corresponde bastante bien a la realidad. Son fracturas de salto en dirección, en relación con la convergencia entre África y Europa. La actividad sísmica es muy baja, pero son fracturas que, desde el punto de vista geológico, son muy interesantes y son muy activas, ¿eh? Entonces, así, insistiendo un poco más, que me interesa que tengamos claro qué tipo de materiales tenemos en nuestro entorno. Pues tendríamos en lo que es Sierra de Gádor, esos materiales rocas metamórficas, que son micasquistos, filitas, que hidrogeológicamente son materiales impermeables. Después tendríamos en Sierra de Gádor, que sería
ese acuífero importante, el más significativo de Almería, es el responsable pues, de que Almería tenga un abastecimiento importante de agua subterránea, que sería en Sierra de Gádor, y después tenemos aquí una serie, en toda esta depresión, una serie de materiales miocenos, que son margas, materiales impermeables, que los que os haya gustado a lo mejor el cine o habéis oído hablar de los spaghetti western, pues aquí es donde se hacían esas películas del oeste. Estos materiales pues son impermeables. Entonces, una vez visto esa visión así rápida de la geología imprescindible, pues quiero insistir una vez más que en los entornos semiáridos lo normal es la variabilidad. O sea, lo normal es que pues, pasen cosas de un modo irregular. O sea, el que pasen cosas de un modo regular sería lo anormal, ¿de acuerdo? Este sería una imagen del río Andarás en la zona de cabecera, puesto que ya vamos a entrar en el tema de las aguas superficiales. Este sería en la zona media, que es un tramo que es permanente. Fijaos un poco la erosión en la vertical asociada a esa estructura tectónica. Digo, desde el punto de vista tectónico, estamos en una zona en la cual los esfuerzos tectónicos, la elevación son muy importantes, estaríamos hablando casi de 4 milímetros al año, con lo cual tenemos una cuenca en la cual los cauces son muy pequeños y los cauces están muy encajados. Y después, en el tramo final, pues esta es la imagen, un río, vemos aquí esta ladera, estos muros que serían los muros de contención del río, entonces eventualmente en momentos de avenida el agua puede ocupar todo el cauce, pero esta es una situación normal, ¿de acuerdo? O en primavera, fundamentalmente. Geológica, el área de trabajo, lógicamente, si estamos tratando de agua superficial, pues habrá que trabajar en una zona en la cual hay agua superficial casi todo el año. Y eso ocurre pues, en los 40 kilómetros más altos de la cuenca, no hay mucho más. Aquí el esquema tendríamos esas caricias de las Dolomitas, que es todo Sierra de Gádor, las micosquistas de Sierra Nevada, que son impermeables, y aquí materiales detríticos, posorogénicos, que son de edad posterior al Mioceno. Desde el punto de vista hidrogeológico, pues hablaríamos de varios acuíferos. Un acuífero carbonatado que se ocuparía de todo lo que es Sierra de Gádor, en el cual se caracteriza pues, por numerosas paredes verticales asociadas a fracturas. Este acuífero, el espesor no se sabe en profundidad, ¿por qué? Pues porque en la zona central de la sierra, bueno, pues no hay explotación de agua subterránea, estaríamos hablando de 2.000 metros, con lo cual se habla de entre 700, 800, incluso 1.000 metros de espesor acuífero. Luego, acuíferos detríticos, pues hay varios acuíferos detríticos. Por un lado tendríamos aquí una pequeña depresión, es pequeña, pero tiene una influencia importante sobre el agua del río Andarax, que es un acuífero detrítico, son conglomerados muy recientes. Después tendríamos, el otro acuífero sería el detrítico de Santa Fe, que está en la parte baja del esquema geológico, que es un acuífero que hacia acá se extiende con mucha más entidad. Son materiales pleocuaternarios, son deltas pleocuaternarios. Y luego por otro tendríamos pues ese aluvial del río. Por ejemplo, estas paredes que veis aquí sería ese acuífero detrítico, y aquí tendríamos el río Andarás, que está muy encajado. Insisto, este encajamiento de la red tiene que ver con los efectos de la tectónica de la zona. No es pensar que el río en otros momentos llevaba un caudal importante y que es responsable de esa dinámica fluvial, sino directamente sería asociado a una tectónica, a una elevación continua de la zona. Cuando hablamos entrando ya un poco en el tema que nos ocupa de agua, pues lo primero es saber cuánta agua hay. Estaremos hablando pues de un caudal pues relativamente bajo. Lo que quiero insistir es que veamos que es un dato muy variable. Hay una estación de aforo en el centro de la cuenca alta, insisto, que los valores medios oscilan entre 15 y 20 hectómetros cúbicos al año de una serie larga, desde los años 60, pero si uno coge datos de 10 años, pues se encuentra que la variación puede ser entre 2 y 40 hectómetros cúbicos al año, con lo cual da una idea de que esa variabilidad es muy alta. Esta es una imagen de una serie de una estación de aforo ya con datos de altura de la mina de agua, porque estaba planteada para estudiar avenidas, y vemos que los cambios son muy bruscos. Hay picos muy altos y además hay periodos en los cuales pues, el cauce está totalmente seco. Con lo cual, bueno, pues este es el concepto de un río no permanente. Esa sería la idea que os quiero tener clara. Arriba tenemos pues, dos ejemplos, dos fotos de esa estación de aforo. Aquí la tenemos con agua y aquí la tenemos seca. Esto es una cosa que ocurre recurrentemente todos los años, con más o menos espacio de tiempo. Y este es el aspecto que tiene el río en la zona alta, donde es permanente. Un caudal relativamente grande y aquí en algunos disminuye mucho, pero se mantiene. O sea que tiene un carácter permanente.
Si estamos hablando de que un caudal tan variable en el espacio y en el tiempo, pues una herramienta, algo que parecería necesario es ver exactamente, pues espacialmente, cómo varía ese caudal. Pues se tomara una serie de puntos de control y se hacían aforos diferenciales, o sea, medir qué cantidad del agua tiene el río a lo largo de la cuenca. Aquí tenéis una representación en la cual vemos una serie de puntos, este sería la cabecera y este sería el punto más alejado. Hay valores máximos de 1000 litros por segundo, o sea, son valores máximos, son datos puntuales, pero lo importante es que tengáis presente que el caudal va aumentando hasta un punto, hasta el punto 5, estaría aproximadamente aquí a la mitad de la cuenca, y a partir de aquí los datos, la masa de puntos va disminuyendo, con algunos años que llega a ser 0. Con lo cual, a partir de aquí, pues el río ya no siempre lleva agua, es cuando realmente el río tiene un comportamiento efímero. Incluso aquí arriba hay momentos en los cuales el río se secaba. Este sería una representación de esos datos en bruto, pues la representación del hidrograma, en el cual vemos que hay una serie de puntos, momentos en los cuales las avenidas son muy importantes. Hay que tener presente siempre que estos son datos, son medidas puntuales mensualmente, con lo cual no representan con precisión la hidrología. Evidentemente, si esta avenida nosotros la realizamos un muestreo de aforos 2 días después de la avenida, pues evidentemente esa avenida, los caudales serían mucho más altos. Sí quiero llamar la atención un poco en estos puntos discontinuos, que serían aquellas estaciones en las que en algún momento del año el cauce del río permanece seco. Siguiendo un poco con esa descripción de dónde nos encontramos, pues entraremos aquí en el cual ver la salinidad. La salinidad de las aguas es un dato importante y la forma más rápida de medirla es con la conductividad eléctrica, un parámetro que está directamente relacionado con la salinidad, y vemos que hay un crecimiento desde la zona de cabecera, donde lógicamente las aguas son menos salinas, hasta la zona final. Es cierto que los valores son pues relativamente altos al final, llegan en algunos puntos a tener 2500 microsiemens, y estamos hablando, insisto, de aguas superficiales. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que hemos representado? Pues aquí está representado, fijaros lo que os comentaba un poco, aquí hay una serie de puntos que son continuos, que serían aquellas zonas en las cuales el río mantiene un caudal continuo todo el año, puede variar, pero es continuo, y fijaros cómo hay puntos en los cuales el caudal pues, es muy relativamente homogéneo. Hay otros puntos donde hay pequeñas oscilaciones, y hay otros puntos discontinuos en los cuales el agua, la salinidad varía muchísimo, ¿pero por qué? Porque además hay periodos en los cuales, fundamentalmente en el verano europeo, pues el río no tiene agua en superficie, que es donde se alcanzan los valores más altos. Y luego hay otro punto que lo veremos después un poco para intentar conocer qué pasa ahí, que agua abajo sería el punto 10, que es el más salino y que siempre tiene el agua un carácter permanente. ¿Qué pasó aquí? ¿Algo le di? A ver si ahora ya parece que lo he encontrado. Entonces, en esa cuestión, como tiene esa variabilidad de tipo químico, pues el esquema sería, pues eso, en esa serie de puntos tomar una serie de parámetros químicos. Parámetros químicos que la primera forma de ver una visión para ver qué cosas pasan, por qué el agua tiene esa diferencia de salinidad, pues una representación muy simple que es con un diagrama de Durob en el cual pues, se representan todos los parámetros, ¿de acuerdo? Aquí esta línea que he representado representaría la línea de flujo de agua superficial, o sea, esta sería el área de cabecera y el río de alguna manera ese agua correría por este camino. Con lo cual vemos que se pueden ver así desde el punto de vista gráfico, una interpretación así rápida y preliminar, que hay dos grandes grupos. Por un lado el grupo azul, que tiene las aguas más variables. Recordad que este diagrama de Durob lo que hace son diagramas porcentuales. Aquí está un poco trucado, porque realmente las aguas eran más homogéneas, y lo que hicimos fue incrementar un poco algunos contenidos. Concretamente, el cloruro lo incrementamos por 20 y el sodio por 10. En definitiva, que hay un poco, lo interesante es que ver que a partir de un punto, del kilómetro 20, pues las aguas tienen más salinidad, pero químicamente pues tienen una tendencia homogénea. O sea, parece que los procesos son, o uno podría interpretar que los procesos serían más o menos semejantes. En nuestro entorno lo que hay muchas veces es una abundante presencia de sales vaporíticas, fundamentalmente yeso y cloruro. Yeso tiene que ver
en el Mesiniense, en el cual hubo una desecación del Mediterráneo, con lo cual en todo nuestro entorno, en estas depresiones intramontañosas de edad Mioceno, es muy frecuente encontrar yesos, hay caras en yesos, hay muchísimos depósitos de yesos. Entonces, si representamos estos dos elementos, el sulfato y el cloruro, que están directamente relacionados con los elementos salinos, pues vemos que hay una serie de puntos que tienen una relación casi constante, y sin embargo hay un punto, ese punto 10, que es el que anteriormente comenté, que era unas aguas permanentes. ¿Qué ocurría? Que realmente se aleja de esa tendencia en general. O sea, un poco que nos hace ya sospechar que ahí pasa algo distinto a lo que ocurre con los otros puntos. En definitiva, que el contenido en cloruro sería mayor que el esperado. Aquí estos puntos que veis con línea continua representan aguas subterráneas. Ya lo he hecho otra vez. Esperar un momentito. Ahora sí. Que están, si vemos aquí nosotros, que están directamente asociadas con la tendencia que tienen las aguas superficiales. Esto probablemente representa pues, la infiltración de esa escorrentía superficial en el agua de ese pequeño acuífero aluvial. Un poco, intentando aclararnos un poco para ver exactamente esos grupos de aguas, para poder identificar los procesos, pues como estamos en un entorno en el cual hay muchísimos yesos y además hay calizas y dolomías que son carbonato cálcico y carbonato magnésico, pues parecería interesante pues, utilizar esa ratio iónica. Entonces vemos que hay una diferenciación clara entre lo que son pues, esos puntos de cabecera que están cercanos al acuífero carbonatado con respecto al resto de los otros puntos. O sea, ya vemos un poco que parecería que utilizando estos iones, bueno, pues ya vamos viendo un poco esa diferencia. Otro ion también que se ha utilizado pues es el estroncio. El estroncio es un elemento que, esta es una zona también con una minería de sulfuros de plomo muy importante, en el cual hay también yacimientos de celestina, con lo cual el estroncio es un elemento que también está asociado a la presencia de yesos. Y eso es lo que nos llevó a utilizarlo, pues eso, a ver la relación entre el estroncio y el sulfato con esa evolución. Y vemos que los puntos de cabecera que ya hemos marcado antes algunas veces, pues tienen valores de la ratio esa mucho más altos que agua abajo. En definitiva, que con esto ya parece razonable pensar que estaríamos ya más o menos argumentando dos grupos distintos en el cual los procesos son ligeramente distintos. Una zona este, que es la que hemos marcado siempre con azul, que para marcarla se ve claramente con este esquema. Fijaros, este esquema sería, insisto, siempre esta flecha correspondería a la escorrentía del río, el agua superficial del río, ¿de acuerdo? Y aquí, fijaos, hemos utilizado también, teniendo en cuenta que estos materiales calizodolomíticos, la calizodolomía son carbonato, calcio y magnésico, pues ¿qué ocurre? Que vemos que utilizando la ratio magnesio bicarbonato y la ratio calcio estroncio, bueno, pues se ve que las tendencias, insisto, que estaremos hablando de tendencias ligeramente distintas. Por un lado, la zona este, en la cual la ratio calcio estroncio disminuye muchísimo, y la zona este, en la cual esa ratio permanece constante. Esta variabilidad, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente con la litología de las rocas. De hecho, aquí vemos que esta influencia del magnesio y de los bicarbonatos tiene que ver con el carácter carbonatado, ¿de acuerdo? Y con la presencia de estos tres acuíferos. Lo que hemos comentado antes, acuífero detrítico, carbonatado, y el acuífero este de la zona más baja. Un poco, si os fijáis, es importante que fijaros que ha ocurrido algo recurrentemente, siempre en todos los esquemas. Esta zona azul son las aguas de menor calidad, o sea, tienen menos de 500 microsiemens por centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Son aguas muy poco salinas, pero desde el punto de vista hidroquímico es donde hay más variabilidad, con lo cual los procesos podrían ser algo más complicados, y de hecho aún no lo tenemos claro y estamos trabajando para ver esas mezclas de agua. Sin embargo, agua abajo en los puntos más salinos, pues por un lado están los puntos más alejados en el espacio, más alejados del acuífero carbonatado, pero tienen siempre tendencia homogénea. Entonces, para intentar aclarar un poquito eso, se recurrió a una serie de isótopos que con estudios previos en esta zona, en estos acuíferos, pues vimos que daban resultados y que daban procesos distintos. El ejemplo que os he traído aquí tiene que ver con la ratio isotópica entre el uranio 234 y 238. Son radioisótopos naturales, no tienen nada que ver con la radiactividad, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros lo importante, que realmente, evidentemente hicimos varias pruebas, varios ensayos, pero al final observamos que realmente la evolución de esas aguas superficiales pues seguía siendo discontinua. Pasaba como siempre, hay una serie de puntos en los cuales parece que son homogéneos y otra serie de puntos en los cuales no son tan homogéneos, ¿de acuerdo?
Entonces, fijaros qué ocurre. En estos primeros puntos son los puntos que están situados en cabecera y hay una relación muy similar entre lo que son las aguas subterráneas de este acuífero detrítico de pequeña entidad, que era una pequeña depresión compuesta por materiales detríticos recientes, cuaternarios o pliocuaternarios, y aquí tendríamos también valores semejantes en las aguas superficiales. La otra zona sería esta que tenemos aquí, en el cual se detecta una zona en la cual el cauce del río está muy cercano a los materiales calizo-dolomíticos de Sierra de Gádor, y vemos que esta zona es la responsable de que las aguas se alejen de esta tendencia. Dicho de otra manera, la hipótesis que tenemos nosotros es que realmente, si no existieran aquí estos materiales carbonatados, pues la evolución de las aguas tendría en este sentido. Entonces, en ese caso, ¿qué quiere decir? Que realmente esta ratio isotópica no tendría valor, no tendría utilidad. En nuestro caso sí, porque realmente se ha visto que hay bibliografía, no demasiada, pero que hace referencia al fraccionamiento isotópico de la ratio isotópica del uranio en medios carbonatados y sobre todo en zonas de recarga. O sea, fijaros, tenemos puntos en los cuales la recarga está concentrada en áreas carbonatadas, pero además los valores de uranio son bajos y sin embargo la ratio isotópica es alta. Concretamente estos dos puntos que tenemos aquí son puntos que son manantiales y sondeos del acuífero carbonatado. Ese sería un poco el esquema de cómo hemos seguido para interpretar esas zonas de cabecera. Vuelvo al gráfico anterior en el cual teníamos esa línea, esa ratio así homogénea, que con este tipo de elementos asociados a las calizas y a la dolomía, a los carbonatos y a la ratio isotópica, pues ya aquí habríamos podido diferenciar dos grupos, esta zona y esta, ¿de acuerdo? En el tratamiento anterior que ocurría este punto S10 nos aparecía de un modo homogéneo. Aquí vemos que cuando consideramos estos elementos salinos, pues se aleja de la tendencia normal. Entonces, en la cuenca del Andará, nosotros hemos hecho estudios agua abajo, estudiando esos materiales acuíferos, y hemos tomado datos de muchos elementos minoritarios y conocíamos que el boro y el litio tenían un comportamiento singular. O sea, que permitirían trazar algunos procesos, fundamentalmente porque bueno, el boro tiene distintos orígenes, asociados a los sulfatos, a las rocas volcánicas, a las aguas termales. Aquí hemos hecho incluso isótopos del boro. Y el litio es un elemento que también está asociado a la temperatura en los acuíferos y que se moviliza fácilmente, pero que después no se ve afectado por otros procesos. O sea, que es un elemento que parecía que era interesante para identificar distintos procesos. Entonces, en ese sentido, pues fijaos qué ocurre aquí. Si representamos el boro y el litio con respecto a los sulfatos, es que le doy aquí, y siguen alejándose de esa tendencia general. Fijaros, esta sería la tendencia normal, digamos entre comillas, de las aguas superficiales, que incluso algunos puntos acuíferos siguen esa tendencia, con lo cual representaría esa influencia del río sobre la agua subterránea, la recarga en las corrientes, y esa separación de la tendencia del punto S10, pero además vemos aquí que hay algunos puntos del acuífero de aguas subterráneas que están alejados. Esta hipótesis, si lo utilizamos también desde el punto de vista, pues utilizando el boro y el litio, vemos que siguen alejándose. O sea, esto es lo que nos permitiría un poco trazar esa diferencia. En definitiva, de comprobar o marcar claramente cómo la influencia, cómo la agua de esta pequeña zona en la cual el río es permanente, bueno, pues tiene que ver con las aguas subterráneas de este entorno, de este acuífero que tenemos aquí. Con lo cual nos estamos planteando, estamos trabajando para ver hasta qué punto esa ratio isotópica del boro-litio o de los contenidos en boro y el litio, mezclándolos, podemos utilizarlo como un elemento para caracterizar esa mezcla. Teniendo presente, insisto, que estaríamos en una zona en la cual los valores son muy bajos, pero bueno, pero la ratio isotópica permite diferenciarlos perfectamente de esta zona. Entonces, esta sería un poco la mecánica, así dicho rápidamente, lo que hemos seguido para caracterizar hidroquímicamente aguas superficiales, que aparentemente los procesos no son homogéneos y que tienen que ver, pues eso, con la presencia de materiales acuíferos, con las discontinuidades, con fracturas también tiene que ver probablemente. Y continuando con la charla y para dar una visión un poco más completa, pues voy a centrarme ahora en aplicar una metodología parecida y similar, pero a la zona del campo de Alías, que estaremos trabajando aquí. Fijaros, aquí hemos utilizado una corriente no permanente, corriente efímera, y aquí estaremos hablando de humedales costeros concretamente de esta zona y aquí humedales interiores. Teniendo en cuenta que, mientras que en este caso, la interpretación que os he comentado yo aquí no he hecho referencia a actividades antrópicas, fundamentalmente ¿por qué? Pues porque realmente aquí el uso agrícola
es muy escaso. Aquí prácticamente hay algunos viñedos para vino, pero no hay una actividad agrícola muy importante. Sin embargo, aquí la actividad agrícola es muy importante. O sea, de hecho, uno de los factores que ha generado el intercambio ese, que ha modificado la interacción entre aguas superficiales y subterráneas, pues tiene que ver con el que todo esto que veis aquí, que son casi 300 kilómetros cuadrados, está cubierto de invernaderos. Entonces, esta es una visión así rápida de esa zona. Tendríamos, fijaros, es una zona costera, una plataforma relativamente costera que está totalmente cubierta de invernaderos. Estaríamos hablando de 22.000 hectáreas de invernadero, que tienen dos ciclos de cultivos al año. Y esta es una imagen de la zona en la cual tenemos aquí lo que es Sierra de Gádor. Estos materiales que tienen un aspecto árido típicamente sin vegetación, pues esto realmente es el acuífero que permite que aquí todos estos invernaderos se hayan desarrollado. Probablemente si estos materiales no hubieran sido buenos acuíferos, hubieran sido materiales impermeables, pues probablemente los cultivos serían ahora totalmente distintos, o sea, no se habrían modificado. Y esta es pues la imagen de esa agricultura de invernadero, que es una trama totalmente urbana, ¿de acuerdo? Con otros problemas distintos que si queréis después hablamos rápidamente, pero que tiene otros problemas distintos. Entonces, lo que decía un poco, un esquema así geológico podría ser este para ver un poco la estructura. La sierra realmente no está tan alta, realmente esto que veis aquí está exagerado, esto serían 1000 metros y aquí serían 2000 metros, 2 kilómetros. Entonces, lo que quiero decir un poco con este esquema, lo que se ve muy bien es cómo esas calizas de dolomía, mediante numerosas fracturas, de hecho, todo lo que antes veíais, esas paredes verticales, están asociadas muchas veces a fracturas, se va introduciendo en profundidad y aquí hay, bueno, pues hay más o menos pliegues. Esto ya a los geólogos les daría mucho para discutir por qué esto se hace así de una manera o de otra, pero en definitiva tendríamos materiales acuíferos que hemos visto que eran los responsables de que en algunas zonas del río Andará el río sea permanente. Aquí tendríamos un material gris, que serían pues esas marcas del Mioceno, que es un material impermeable, y aquí arriba tenemos unos materiales amarillentitos, que son unas calcarenitas, que es un material detrítico por porosidad intergranular, que sería otro acuífero. Hasta aquí tendríamos, el esquema básico sería eso, tendríamos pues dos acuíferos. Un acuífero inferior, con agua de buena calidad, son aguas bicarbonatadas, cálcicas, estaríamos hablando de salinidad de 700, 800, hasta 1000 microsiemens, mientras que aquí este acuífero separado por un nivel confinante, este acuífero aquí está confinado, y aquí tendríamos ese acuífero libre que tiene aguas de peor calidad, entre 4 y 5000 microsiemens, ¿de acuerdo? ¿Por qué se sabe esta estructura? Pues bueno, podéis decir, bueno, que los geólogos tienen mucha imaginación, y eso es cierto, ¿de acuerdo? Para hacer cortes, pues tienen mucha imaginación. Pero evidentemente, bueno, aquí se ha hecho mucha geofísica. Es cierto que aquí ya hay numerosos sondeos de más de 1000 metros, entonces, claro, si ya hay numerosos sondeos de más de 1000 metros, pues esta serie pues, se podrá discutir más o menos, pero la estructura está perfectamente aceptada. O sea que hay numerosos datos para hablar de esta estructura así tan compleja. Con lo cual, a nosotros lo que nos interesa es que hay, fundamentalmente, que recordáis la idea de que hay dos acuíferos. Y ahora voy a mostrar así rápidamente pues, dos esquemitas, uno asociado a ese humedal interior y otro al humedal costero. El humedal interior que veis aquí, que es aquí fijaros, estas son dos fotos de un año, bueno, igual es algo más de un año por los meses. Aquí prácticamente el agua no se ve una mancha blanca con algunos motellitos negros, y aquí vemos que el agua está claramente delimitada. Entonces, ¿esto por qué se formó? Pues fundamentalmente se formó o estaba asociado a que el hecho de que en esta zona agrícola el cultivo de invernadero requiere un suelo, tradicional requería un suelo que era un suelo arcilloso, encima se utilizaba una capa de abono, de estiércol, de materia orgánica, y encima se utilizaban en arenado. Ese era el invernadero típico de esta zona, el que desarrolló la agricultura. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Como la agricultura era muy rentable, pues era posible hacer invernaderos en toda esta llanura, que es una llanura bastante homogénea. Entonces, aunque hubiera materiales que no hubiera como suelo, pues realmente, ¿qué es lo que se hizo? En algunas zonas donde había materiales más finos, pues mediante canteras se extraía ese material, ese suelo, y se llevaba a otro sitio. En definitiva, yo tengo que hacer una parcela agrícola en un sitio, si no hay suelo, bueno, pues lo traigo y construyo ese suelo, y empezamos a hacer el invernadero. Pero ¿qué ocurrió realmente? Que a partir de un momento, pues, fijáis, esta es una máquina, estas canteras tienen unos sitios de espesores de 7 u 8 metros de espesor. En algún momento determinado empezó a aparecer agua. Parecía que tenía que ver con lluvia, pero bueno, llegaba el verano y ese agua no desaparecía, sino que además aumentaba. Y de hecho, fijáis,
Esto ahora que veis aquí, pues esto corresponde pues eso, a esas canteras que están totalmente llenas. Esto desde el punto de vista geológico es algo que ocurre en muchos sitios. En la minería, cuando hay extracción a cielo abierto, tiene que bombearse alrededor y cuando esa cantera, esa explotación se abandona el bombeo y la mina pues se llena de agua. Es un tema que no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí sí generó incluso, desde el punto de vista, problemas de riesgo geológico. ¿Por qué? Fundamentalmente pues, porque estaba al lado de una población, en definitiva, que se creaba un problema de inundación. De hecho, ahora actualmente, por dar un dato, para evitar que se siga subiendo el nivel y inunde la casa del entorno, pues lo que se hace es que se bombea, hay aquí una estación de bombeo y bombea el agua aquí a una rambla y por gravedad llega pues eso al mar. O sea que se está vertiendo agua de esta laguna, de este humedal, que es un humedal artificial, hacia el mar. Nosotros, ¿dónde entraríamos un poco? Nosotros no la hidroquímica, pues la hidroquímica sería un poco para ver el origen de ese agua. El origen de ese agua, pues una forma de verlo así rápidamente, que es lo útil que tiene la hidroquímica, es que muestrear, hacer un análisis relativamente rápido y se obtienen resultados y hay que interpretarlos. Entonces, la primera cuestión podría uno plantearse, pues si estamos en una zona costera y aquí ha empezado a haber mucha agua, pues uno podría decir, bueno, pues esto tiene que ver con el mar. Evidentemente, como esto, la altura que tiene es 27 metros sobre el nivel del mar, no tiene que ver con el mar, ¿de acuerdo? La otra forma de ver eso con la hidroquímica, pues se identifica perfectamente. Esto que veis aquí sería el agua del mar, del Mediterráneo, e insisto, poniendo, para no complicar mucho, los elementos típicos, cloruros con sulfatos, que además son elementos que, bueno, que una vez que están en disolución no precipitan, en definitiva, que son bastante conservativos. Y aquí tenemos nosotros, esto que veis aquí, sería la relación entre toda una serie de medidas durante varios años de aguas superficiales de las salinas, de esa zona húmeda. Entonces vemos que las aguas tienen una ratio homogénea, ¿de acuerdo? Y que además es importante, fijaros, que se parecen al agua de mar. De hecho, estos puntos, al agua del acuífero. O sea, el agua del acuífero superficial que tenemos aquí serían estos puntos y vemos que las aguas superficiales de la balsa del Sapo, que es como se llama esa zona, pues tienen la misma ratio. Pero no solo tienen la misma ratio, sino que además es importante, fijaros, son datos que van desde el año 2001 hasta el 2015. Pues el año 2001 son los valores más alejados, o sea, contenido iónico más alto, con lo cual tiene una salinidad mucho más alta. Y a medida que pasa el tiempo, las aguas se van como diluyendo. Se van diluyendo y al final, pero de cualquier manera, siguen teniendo la misma ratio isotópica. Realmente esta dilución se ve muy bien con la conductividad. Vemos aquí que la conductividad inicialmente, cuando empezó a aparecer agua, tenía valores, pues eso, de 15.000 microsiemens y ahora está en torno a los 4.500, que son los valores del acuífero. Está claro que en estos momentos, ¿por qué habría más salinidad? Pues fundamentalmente porque la evaporación era mucho más efectiva y había una concentración salina. A medida que durante una serie de años, fijaos, estamos hablando desde el año 2001 hasta durante 10 años, si sigue apareciendo agua, aparece más agua de la cantidad que se evapora, con lo cual pues el agua se diluye. Pero el origen de ese agua podría seguir siendo el mismo, ¿de acuerdo? Una forma de ver un poco también qué ha pasado, ya que hemos interpretado rápidamente con la hidroquímica esa información, pues sería intentar ver un poco, bueno, esto que veis aquí abajo, estos son dos imágenes actuales de la balsa del Sapo. Fijaos, estos son invernaderos que están inundados totalmente. Es importante que tengáis presente que aquí estamos en una zona en la cual, una zona semiárida donde hay una evaporación muy intensa. O sea, aquí aunque la lluvia sea como máximo 300 milímetros al año, la evaporación puede ser 1.200 o 1.400 milímetros al año. O sea que realmente aquí pues habría una zona en la cual se estaría perdiendo por evaporación una cantidad de agua. Lo que os decía un poco, si hemos estado tratando datos de aguas superficiales subterráneas, pues una forma de ver en qué situación se encuentran esas aguas subterráneas es con datos de nivel. Como hemos estado viendo que es una secuencia histórica, pues lo que se hizo fue fundamentalmente pues recuperar datos de nivel. Esta es una zona en la cual las aguas subterráneas se han explotado durante muchísimo tiempo y afortunadamente hay datos desde los años 70, aquí estamos hasta el año 2016, que son pues eso, una serie de años largas. Entonces, si he estado contando o he estado planteando que estamos en una zona en la cual hay una explotación de aguas subterráneas muy importante asociada a la agricultura, uno debería esperar que todos los niveles bajaran. ¿Por qué? Pues porque hay una explotación intensa. Y vemos aquí que evidentemente hay en algunos puntos un descenso importante, puntos que inicialmente estaban en nivel a cota cero, ahora han llegado a estar a cota incluso 40 metros bajo el nivel del mar.
Sin embargo, hay otros puntos en los cuales, pues en esa secuencia de más de 30 años, pues el nivel ha ido aumentando e incluso en los últimos años se ha aumentado algo más. Pero en definitiva, que los puntos que corresponden con los acuíferos más superficiales, el nivel ha ido aumentando. Y en los puntos que explotan aguas de acuíferos profundos que tienen mejor calidad, pues ha ido disminuyendo. Fundamentalmente, ¿por qué esa razón? Pues porque estas aguas de mejor calidad en los acuíferos profundos se han seguido incrementando la explotación, pues porque es las que permiten unos mejores cultivos, que roten los cultivos, no depender siempre del mismo cultivo, y las aguas del acuífero superficial pues han ido disminuyendo la extracción, con lo cual, bueno, pues el nivel se ha mantenido constante o ha subido. Ahora veremos un poco después la interpretación conjunta del problema, y ahora pasaríamos a ver qué es lo que ha pasado o qué es lo que hemos detectado también, insisto, con este tipo de herramientas hidrogeoquímicas en Punta Antina. Punta Antina sería pues este humedal costero que tenéis aquí. Perdonadme, pero que al final aprenderé. Este humedal costero que tenemos aquí, esto es la base del Sapo que os he comentado antes. Aquí tenemos un humedal costero que está pues muy cercano al mar. Fijaos, esta es la zona húmeda, aquí está toda esta llanura que corresponde al campo de Alías cubierta de invernaderos y aquí tenemos el mar. ¿De acuerdo? O sea que está directa, aquí esto puede tener 200 metros. Está claro que con este esquema, pues es fácil pensar que este agua aquí tiene que ver con el agua de mar, teniendo en cuenta que aquí tenemos materiales muy permeables. Entonces, para ver un poco cómo era este tipo de agua, pues lo que se hizo fue, además de hacer una serie de muestreos químicos en distintas épocas, pues se recuperaron datos antiguos, puesto que esta es una zona de salinas. Esto ya estaba explotado por los romanos hace casi 2000 años, ¿de acuerdo? Pero en la fase final de explotación se tienen datos y después se tiene un muestreo relativamente heterogéneo. ¿Por qué? Pues porque realmente estas son unas salinas abandonadas. ¿Y qué ocurre en las salinas abandonadas? Que periódicamente puede entrar agua de mar por el canal por el que entraba cuando esas salinas estaban funcionando. Y entonces, claro, si en los episodios tormentosos entra agua de mar, hay una evaporación, precipitan sales, después llega nuevamente agua de mar, agua de lluvia, disuelve esas sales, o sea que los procesos hidroquímicos pueden ser pues todo lo complicado que tengamos. Entonces, para aclarar un poco eso, lo que pasaba en esta zona también se estudió la evolución de los usos del suelo. ¿Por qué se estudió la evolución de los usos del suelo? Puesto que realmente en este entorno no había datos de nivel muy antiguo. Entonces, una forma de ver un poco o de plantear un poco qué podía ocurrir en esta zona es ver un poco cómo había cambiado temporalmente esos usos del suelo. Pues los datos hidroquímicos, como siempre, si los representamos así rápidamente, pues vemos que lo que vemos aquí serían la referencia sería esta línea azul, esos serían los contenidos iónicos mayoritarios, o sea, no habría que buscar elementos, en principio no, aquí buscamos elementos más singulares, y aquí tendríamos el agua de mar, lo azul, y vemos que el agua superficial pues tiene una variación muy alta, fundamentalmente por esos ciclos de lluvia, disuelve las sales, se evapora, se redisuelven, precipitan, pero que tiene una tendencia, pues, en cierto modo similar al agua de mar. O sea, que se puede inducir, quitando el nitrato, pues que los valores son semejantes. E incluso en el agua subterránea, que también tiene una tendencia similar. ¿Por qué fundamentalmente? Pues porque todos los materiales de este acuífero superficial son de origen marino, con lo cual las sales que las aportan, esa marca salina tiene que ver con el agua de mar. Así, para no complicar más el problema, pues recurrimos a esos dos elementos característicos, cloruro y sulfato, y vemos que, en este caso, este gráfico, bueno, lo hemos representado en una escala logarítmica, puesto que los valores son muy altos. Pensar que aquí tenemos puntos en los cuales, si el agua de mar tiene 50.000 microsiemens de conductividad, hay puntos de salinidad que tiene 120, 130.000, o sea que prácticamente más del doble del agua de mar. Entonces, aquí tenemos esa referencia del agua de mar y vemos que hay algunos puntos aquí rojos que es una línea perfecta, pues ese serían a esos puntos cuando las salinas estaban en funcionamiento. Una salina, ¿cómo funciona? Realmente se consigue llevar agua de mar a un embalse y en función de la densidad, ese agua va pasando de un embalse a otro y van precipitando las sales, ¿de acuerdo? Es cierto que, lógicamente, si es una salina, pues hay muchos puntos que tienen salinidad mayor que el agua de mar. También aquí hay algunas zonas en las cuales se alejan un poco del agua de mar, pero siempre tienen contenidos salinitos más altos. Sin embargo, hay otros que corresponderían a esta parte que no estaba ligada a esas salinas más antiguas, en los cuales la salinidad es inferior al agua de mar. Con lo cual está claro que el origen de este agua que tenemos aquí no solo debe ser exclusivamente asociado al agua de mar, sino que probablemente tendrá que tener otro origen.
Aquí si representamos las aguas subterráneas de algunos puntos aquí históricos, vemos que están en un valor intermedio. Si utilizamos un diagrama triangular, que también es útil para ver ese tipo de mezcla, pues nos encontramos eso, que realmente la agua, las zonas más salinas, tienen valores muy bajos en bicarbonatos, mientras que hay una serie de puntos que están en posición intermedia entre las subterráneas y las superficiales. En elementos en áreas salinas ligadas al agua de mar, pues lo útil o lo interesante es utilizar algunos elementos que sean conservativos. En definitiva, que una vez que pasen en solución, pues no precipiten. Entre ellos el fundamental, el más característico, es el bromuro. Pues en el bromuro, esto nos indicaría que este es un parámetro más fiable para esas mezclas, pues vemos que la interpretación es la misma. Tendríamos el agua de mar, hay algunos puntos que tienen valores más altos que el agua de mar, asociados a la evaporación. Ya digo que aunque las salinas estén abandonadas, se sigue evaporando el agua de mar. Y a su vez tenemos otros puntos que tienen que ver con que están en esa posición intermedia. Y esos puntos siempre los tenemos aquí, en esta zona húmeda que no estaba antropizada. Aquí seríamos un lagún así costero, una zona húmeda, pero ha estado muy modificada por el tema de las salinas. De hecho, la ratio cloruro-bromuro del agua de mar sería esta, y vemos que hay algunos puntos que tienen valores más altos, porque realmente esos valores más altos tienen que ver pues, con procesos de mezcla de aguas de distinto origen. Entonces, un poco para ver esto, para ver un poco, como aquí hemos visto que son datos desde los años 80, el año 2000, el año 98, pues una cuestión que se nos ocurrió, o que se le ocurrió a un alumno para hacer un trabajo de fin de grado, es ver exactamente qué es lo que había pasado en ese entorno, intentar cuantificarlo, por lo menos analizarlo. Ya digo, como no teníamos datos de nivel en ese entorno, pues hacer un estudio de las imágenes de satélite desde el año 56, que son el vuelo más antiguo que hay en España, hasta el año 2013, el intervalo de 10 años. Y lo que hizo fue, bueno, definir la escorrentía superficial a la zona húmeda de Punta Antina, una aproximación, de acuerdo, puesto que aquello relativamente es muy llano, pero se ve visualmente cómo ha cambiado el uso del suelo. O sea, en el año 56 hay aquí algunas parcelas pues, de cultivos tradicionales que probablemente serían de secano. En el 74 se reducieron los cultivos, pero a partir de este momento vemos que empiezan a aparecer manchas negras, serían invernaderos. Entonces, eso es importante, vemos que permite cuantificar o evidentemente ver hasta en qué momento se produjo ese incremento importante de los cultivos de invernadero, que tendríamos concretamente aquí. Además, otra cosa importante que quiero resaltar es que a la vez que se cartografiaban esos cultivos, pues también se intentó buscar vuelos en los cuales las fechas fueran de lo más similares posible, y fijaos qué ocurre. En el año 56, lo que es el humedal de Punta Antina, bueno, pues tenían una lámina de agua relativamente discontinua. Y vemos que a medida que pasa el tiempo, cada vez más continuo. Y actualmente, pues eso, es un humedal mucho más extenso. Un humedal que es más extenso, con lo cual no solo ha cambiado la superficie de la lámina de agua, sino que ha cambiado también la calidad de ese agua. Una calidad de ese agua que incluso ha afectado a la vegetación. Este alumno nuestro de ciencias ambientales es un ornitólogo y entonces ya lleva ahí muchos años, va viendo las aves, ¿no? Los flamencos que hay en aquella zona, y aquí nos dejó esta foto del año 88, donde estaba la zona húmeda, el límite del agua, y aquí teníamos una sabina, que es una especie singular de aquella zona, por eso se llama punta sabinar. Y sin embargo, en el 2015, fijaos, por un lado el agua está mucho más cerca y también esa sabina ya está seca. O sea que realmente a ese incremento probablemente asociado a los contenidos de agua en el suelo, está afectando también incluso a la vegetación. Aquí ya habría acabado todo mi esquema así rápido de explicando cómo puntualmente, viendo ejemplos del punto de vista hidroquímico, se pueden identificar procesos. En esta zona, como es singular, voy a explicar rápidamente pues eso, qué es lo que ha ocurrido allí en esa zona. Y la respuesta es muy simple, la respuesta tiene que ver con esta imagen que veis aquí. Esta es la imagen del campo de Adria en el año 74, que no hay invernadero, y esta es la imagen del campo de Adria en el 2004. Entonces tiene que ver con eso. Con eso y con la complejidad de la geología, con el hecho de que hay dos acuíferos. Fijaos, esto que veis aquí, este sería un esquema de estos documentos de divulgación para concienciación de los usuarios en todo ese entorno, en el cual tenemos, pues, Sierra de Gádor, así esquemáticamente, ese acuífero inferior de buena calidad y ese acuífero superficial de peor calidad. Entonces, en los años 60 y 70, pues cuando se inició la explotación del agua subterránea, pues lógicamente las técnicas de captación solo permitían exponer agua en los acuíferos más superficiales. A medida que pasa el tiempo, como los rendimientos de los cultivos eran importantes, pues se incrementaron los sondeos, pero claro,
se incrementó la captación en el acuífero más superficial, que recordad que tenía mucho menos calidad que en el acuífero inferior, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió a partir de un momento determinado en el cual las técnicas de perforación permitieron hacer sondeos de 1000 metros, y se vio que se encontraban sondeos muy profundos con agua de mejor calidad? Evidentemente no es que el agua se extrajera a los 1000 metros, sino que como esto era un acuífero confinado que estaba en carga, pues el agua subía casi a los 80, 90 o 200 metros, con lo cual eran unos costes asumibles. ¿Qué es lo que pasó a partir de este momento? Evidentemente que se abandonaron los cultivos, los sondeos en la zona más superficial porque tenían peor calidad, y se incrementaron los sondeos, las captaciones en la agua de mejor calidad, que es el acuífero ese profundo que tenemos. Con lo cual, al final, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que se está incrementando, a la hora, si lo vemos desde el punto de vista del riego, tenemos aquí una superficie con una demanda de agua importante y se está bombeando agua de un acuífero de mejor calidad, y al regar en toda esta zona, ¿qué es lo que ocurre? Contribuimos a la recarga, aunque es un riego localizado, de boja, muy eficiente, pero al final se recarga. Y además, si dejamos de explotar en el acuífero superficial, ¿qué ocurre? Pues si no explotamos, los niveles suben, si además recargamos, los niveles suben. Entonces, esas dos cosas conjuntamente son las responsables, pues, de que en la zona húmeda se hayan creado, por un lado, en la zona central, una zona húmeda, y en las zonas costeras, pues, tengamos esta imagen que veis aquí. Este sería ese humedal de Punta Antina, y concretamente, pues, por estos bordes que son esas que están en contacto con el acuífero, es por donde nosotros hemos identificado, pues, puntos donde cuales se llega a ver la surgencia del agua. Se ve burbujear el agua, ¿de acuerdo? Cuando realmente estamos, pues eso, a 200 metros del mar. Y esto tiene cotas negativas, o sea que hidrológicamente se dan todas las condiciones para que este agua sea agua de mar, y uno llega aquí a medir la conductividad y nos encontramos con que es agua, no es agua dulce, pero es un agua que tiene menor salinidad que la del mar. Entonces ya, a modo de resumen, 4 ideas que me gustaría resaltar, pues fundamentalmente el hecho de que tengáis presente que esos datos hidroquímicos lo que permiten es una primera interpretación relativamente rápida, ¿de acuerdo? Y que te permiten un poco después, pues eso, hacer muestreos más intensos o más específicos, o sea, que es una herramienta útil. Por otro lado, que es necesario, pues, conocer esa variabilidad hidroquímica. Probablemente, si no hubiera mucha variabilidad hidroquímica, los resultados hubieran sido mucho más complicados. Y que hay que tener, pues, una cierta información de los procesos hidroquímicos que pueden afectar a esos elementos. Pueden hacer que unos contenidos aumenten y otros precipiten y disminuyan. O sea, habría que tener una cierta información, una precaución para interpretarlo. Por otro lado, también este es un método que ayuda muy bien a la hora de identificar esos miembros extremos para poder hacer las distintas mezclas e interpretarlas en profundidad. En eso es en lo que estamos actualmente en este entorno, ¿de acuerdo? Y por último, pues eso, que no es una herramienta única, no es una panacea, sino que es una herramienta más, pero necesita, pues eso, para verificar esa hipótesis, bueno, pues otras metodologías, cambios de uso del suelo, medida de niveles, en definitiva, que es un dato importante, un método importante, pero que necesita una visión mucho más variada para interpretar todos los procesos. Y ya solo me queda, pues eso, pues daros las gracias por haber aguantado aquí esta hora y pico, ¿no?